Gracias al Señor por su misericordia, su amor y su palabra. Amén. Y vamos a continuar exponiéndonos a esta palabra preciosa que es la que transforma nuestras vidas, es la que nos ha mostrado la verdad, es la que nos guía y sigue guiando a toda la verdad. Por medio de su Espíritu, nuestras mentes pueden ser iluminadas y podemos llegar a entender lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Dios habla y sigue hablando hoy y queremos escuchar su voz y ser obedientes, atender a su consejo y alinear nuestras vidas a quién es Él y cuál es su voluntad. Sabemos que eso es lo mejor y es lo que nos conviene. Así que vamos a leer, pues vamos a volver a Génesis, donde estamos haciendo este recorrido por el primer libro de la Biblia, y hoy vamos a mirar en el capítulo 16 de Génesis. Un pasaje precioso, también un pasaje donde el Señor nos puede y nos va a hablar conforme a su voluntad y a sus propósitos. Vamos a leer todo el pasaje, todo el capítulo no es muy largo, son 16 versículos, como veis. Y vamos a leerlo y pedir ayuda al Señor. Dice así este pasaje en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, Agar. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Señor, te pedimos que obres tú en nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir esta palabra, estos comentarios, Señor, que tú nos guíes a poder apropiarnos de las promesas, de las verdades que
tú quieres que nos apropiemos en esta mañana y que sean para edificación de nuestras vidas y para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasaje precioso, amén, donde vemos la gracia, la misericordia del Señor una vez más. Y un pasaje que coincide con nuestro primer domingo de año, ¿no? Un momento propicio, principios de año, para lo que la gente suele hacer, ¿no? Hacer balance, ver cómo ha ido y mirar hacia adelante, como veíamos esta mañana, ¿no? Escuchamos esta mañana. Y si hacemos balances, si miramos un poco atrás, es 2021, seguro que si hemos confiado en el Señor, no nos ha defraudado, seguro, porque es así, el Señor es fiel, su fidelidad permanece para siempre. Y podemos decir seguro que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si miramos para atrás, seguro, es así. Si somos hijos suyos, somos ovejas de su prado, Él nos ha bendecido, nos ha cuidado. Aunque algunos, bueno, creo que no es el caso en ninguno de nosotros, que hayamos enfermado, hayamos tenido calamidades, podría serlo, pero aún así el Señor nos habría ayudado y nos ha ayudado hasta aquí. Y todo lo que Él permite, lo permite con propósito. Así que si miramos atrás, tenemos que estar agradecidos por fuerza, porque el Señor nos bendice cada día su misericordia es nueva, cada día su gracia está sobre nosotros. Y si miramos hacia adelante, sabemos que lo mejor es que sigamos confiando en Él. Eso es lo mejor que podemos hacer, que nuestra confianza en Él crezca, que nuestra confianza no esté basada en lo que dice la televisión y las noticias, no, en lo que dice su palabra. Ahí está basada nuestra confianza, no en lo que pase, sino en lo que ya está establecido, en lo que pasará, que Jesucristo volverá, que Él es Rey, que nada escapa de su soberanía y su control. Y en estos capítulos iniciales de Génesis podemos ver estas cosas también, viendo lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que hemos leído en la historia de estos patriarcas, incluso hasta Noé, y a partir de Noé, y ahora con Abraham y su familia. Vemos que Dios extiende su gracia para aquellos que confían en Él. Es así. Que Dios trata, también mirando hacia adelante y viendo este pasaje que acabamos de leer, ahora veremos algunos detalles, que Dios trata con el corazón de Abraham, de Sarai también, de Agar, en este caso, en este pasaje, para fortalecerlos en la fe. El Señor sigue fortaleciendo a los que Él escoge y atrae a sí mismo, para que confíen más en Él, para que crezcan en su confianza. Nosotros, como los discípulos, seguramente nos encontraremos en muchas situaciones que diremos, Señor, o como aquel padre que trajo a su hijo enfermo a Jesús, si crees, ya creían en Él, pero veían que su fe era débil todavía, que tenía que crecer. Abraham igual, el padre de la fe, pero aquí falla varias veces, en este pasaje y en otros. Pero el Señor no lo deja, el Señor sigue obrando en él para que crezca en la fe, para que siga confiando, para que se dé cuenta que sí, Dios es fiel, en Él puedo confiar. Y eso sigue haciendo en nosotros, cada año, cada día, que podamos crecer y decir, sí, es verdad, qué tonto soy de preocuparme por cosas, cuando Dios es mi Dios, Él es mi Señor. ¿Por qué me afano? ¿Por qué te abates, alma mía?, decía David. Si todavía he de alabar al Señor, no le he alabado, no le he dado gracias. Eso debe ser nuestra disciplina espiritual, ¿no? De buscar al Señor, de crecer en la confianza en Él. Y estos pasajes nos enseñan, como hombres, mujeres, estaban bajo ese trato cariñoso, de gracia, de parte de Dios, de hacerlos crecer en la fe, aún a pesar de sus infidelidades o errores o fallos, ¿no? Lo que Dios hace con Abraham y su familia, aquí, en este pasaje en los que estamos viendo, tiene un alcance muy grande. Dios está obrando con estas personas, pero no solo para ellos, pero no solo para ellos, para su descendencia y para beneficio de todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. La tuya, pero todas. O sea, toda la humanidad será bendita en Abraham, en lo que Dios está haciendo a través de Abraham. Y eso llega a nosotros. Así que lo que Dios está haciendo en Abraham para fortalecernos en la fe, también nos afecta y llega a nosotros para fortalecernos en la fe que Dios nos ha dado.
Y en el camino de la vida, en el caminar diario, en este 2021 que ya hemos empezado, nos encontraremos con situaciones que requerirán que nuestra fe esté firme en el Señor. Tendremos que tomar decisiones, seguro. Ya tomamos decisiones, a veces pequeñas, pero a veces importantes, que tienen consecuencias, que van a significar cambios. Y seguramente tendremos que tomarlas en este año. Situaciones difíciles, donde nos encontraremos, pues, a lo mejor con disyuntivas o incertidumbres, o ahora qué hago y ahora cómo manejo esto. ¿Dónde iremos? ¿A quién acudiremos? Pues tenemos que acudir a nuestro Dios, a nuestro Señor, que nos ayude a tomar las decisiones sabias. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Sí, seguro, lo dice la palabra, ¿no? Nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser sometida a prueba, y va a serlo. Pero gloria a Dios, eso es parte de su trato en nosotros para hacernos crecer en la fe, en la confianza en Él. El mundo sabemos que ahora mira esperanzado a soluciones humanas, ¿no? Que si vacunas, que si buenas intenciones. Bueno, sí, puede que haya cosas, y gracias a Dios por su gracia común que permite que el ser humano haga cosas que son buenas y que ayudan y que solucionan problemas. Pero sabemos que la solución definitiva no está ahí, que el problema no es el virus, que el problema es el pecado. Ese es el verdadero problema del ser humano, el pecado. Y que eso sigue afectando todo lo que el ser humano haga. Vacunas, políticas sanitarias, lo que sea, buenas intenciones, están manchadas por pecado. Ahí hay egoísmo, ahí hay intereses, ahí hay de todo. Porque el ser humano está caído en pecado. Y el único remedio a eso es el que Dios ofrece en Cristo. El perdón de pecados, la nueva vida, la regeneración del alma. Eso solo lo puede dar Dios, y lo da Dios. Y sabemos que ni los avances tecnológicos ni la mejor de las intenciones nos libran de nuestra necesidad de Dios. Le necesitamos. Necesitamos al Señor cada día. Dice la palabra que, bueno, sin Él estamos perdidos, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de claro, no hay otra. Y no solo necesitamos para tener vida, sino para vivirla cada día. Si no tenemos al Señor, no tenemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta vida un día terminará y seremos condenados y separados de la gracia de Dios para siempre. Pero si le tenemos a Él, estamos salvos. Pase lo que pase, estamos en su presencia. Y le necesitamos para vivir esta vida cada día. Y esto lo vemos especialmente en momentos de pruebas o decisiones que le necesitamos. ¿Qué haremos este año 2021? ¿Confiaremos en nuestro corazón? ¿Nos buscaremos la vida? Tienes que buscarte la vida. ¿Y dónde la encuentro? Buscarme la vida. ¿O confiaremos en el Señor? Esperaremos en Él, aunque tarde, aunque cueste. 86 años tenía Abraham aquí y todavía no tenía, y Sarai no tenía un hijo. Pasaron 14 años más, hasta Isaac. O sea, ellos esperaron muchos años. Y buscaron aquí soluciones alternativas, pero al final tuvieron que esperar la respuesta de Dios. Nosotros tendremos que esperar habrá cosas en nuestra vida que tenemos que esperar, que Dios responda, que Dios obre, y estar tranquilos en su presencia, aprender a confiar en Él, aunque cueste, aunque tarde. Y aquí hay varias situaciones de pasaje donde vemos esto, que no esperan, pero que deberían esperar. Pero incluso aún así vemos la gracia de Dios que gobierna todas las cosas. Abraham había recibido un llamado de parte de Dios, un llamado y una promesa de parte de Dios, en la que esa promesa incluía una gran descendencia. Una descendencia, le dijo el Señor, que no podría ser ni contada, de tantos que serían sus descendientes. Y ellos eran un matrimonio sin hijos. Y Dios le dice, tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia, no se podrá contar de tantos que serán. Varias veces Dios le había confirmado, esto será así. Ya aquí, en este pasaje que hemos leído, Dios ya se lo había dicho varias veces, incluso había hecho un pacto con él, con animales que tuvo que sacrificar, diciendo Dios, mi promesa es fiel, es firme. Pero Abraham se hacía mayor y no había hijos.
Incluso en el capítulo anterior, el capítulo 15, Dios se aparece en visión a Abraham y Abraham le dice: Señor, mira que ando sin hijo, tendrá que ser mi heredero Eliezer, mi mayordomo, porque yo no tengo hijo, lo que más se le acerca es mi mayordomo, que era como un siervo en su casa, pero el más cercano a la familia. Y Abraham pensó, pues bueno, será él, ¿no? Como es mío, es propiedad mía, pues sus hijos serán mi descendencia. Y Dios le dice: no, un hijo tuyo será tu descendiente, un hijo tuyo. Pero pasa el tiempo y no llegan los hijos. ¿Cómo van a llegar? Si Sarai es estéril. Imposible, no van a llegar. Porque Sarai no puede tener hijos. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Pero a lo mejor hay una manera. O eso es lo que piensa Sarai, ¿no? Y el versículo 1 el primer versículo nos presenta esa situación, ¿no? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, luego ella lo dice ella misma, que es estéril, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahí está, Agar, esa chica joven, sierva egipcia. Dicen algunos comentaristas que quizás esta sierva no era cualquier persona, que podía ser incluso una de las hijas del faraón de Egipto. Podría ser, no lo dice la palabra, ¿no? Pero sabemos que Abraham fue a Egipto hacía un tiempo y que cuando estuvo allí, pues él, no dijo que su mujer Sarai era esposa suya, sino su hermana. El faraón pues la tomó como para tomarla para esposa, pero Dios no permitió eso, protegió a Sarai, envió una plaga sobre toda la casa del faraón. El faraón se dio cuenta de que Abraham lo protegen los dioses, o su Dios, como dice él, y efectivamente así era. Y el faraón pues despidió a Abraham antes de despedirlo le dio regalos, le dio de todo, le enriqueció mucho el faraón a Abraham. Y podría ser que incluso esta sierva egipcia, seguro que venía de ahí, de esos regalos que Faraón le ofreció. Y Faraón probablemente, algunos dicen que al ver que esa familia de Abraham era protegida por Dios, era guardada por Dios, qué mejor que una de mis hijas, pues ofrecérsela para que esté en una familia guardada por Dios, estará mejor allí, seguro, porque la evidencia de la protección de Dios está sobre esta familia. Entonces, esto no lo sabemos con seguridad, pero sí que era una sierva egipcia que había sido pues tomada en la familia como parte de ellos. En aquel tiempo, pues, claro, la esclavitud era algo normal, pero este tipo de esclavitud era una esclavitud casi como adopción. O sea, el señor que cogía siervos así se comprometía, su compromiso era guardar de ellos, protegerlos, y vivían como hijos prácticamente. En la Biblia tenemos varios ejemplos de eso, ¿no? Que vivían igual con los hijos de la familia al mismo nivel, pero no eran hijos, eran esclavos, ¿no? Eso sí que era una diferencia significativa, pero el trato era un trato correcto, ¿no? No era un trato de esclavos como tenemos otras características, ¿no? En otras situaciones. Entonces, allí estaba esta chica joven, probablemente Agar, y el hecho de, claro, la idea de Sarai fue esa, ¿no? Pues yo soy estéril, pues que tenga hijos con Agar. Para nosotros esto es escandaloso, sería escandaloso, pero en aquella época no era escandaloso ni raro que un hombre tomara varias mujeres, que tuviera varias mujeres. No era escandaloso, pero no era la voluntad de Dios. Era pecado, eso sí que está claro. Y Abraham y Sarai seguramente sabían eso. Eso desde el principio había sido así, que la voluntad de Dios era que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, un hombre, una mujer. La institución del matrimonio es un hombre, una mujer, desde siempre y para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Así que lo que aquí se estaba ocurriendo, lo que estaba pensando Sarai, no era la voluntad de Dios, seguro. ¿Era una posible solución? Bueno, sí, humanamente sí. Y claro, ellos ya eran mayores y no tener hijos en aquella época, eso también era algo no solo que no se estaba cumpliendo la promesa de Dios, que Dios le dijo que tendría una descendencia, sino que aún sin esa promesa, un matrimonio sin hijos era una deshonra, era una vergüenza. Para la mujer era muy duro no tener hijos, porque ese era,
bueno, casi su mayor aspiración o su mayor alegría poder tener hijos o dar hijos a su esposo y para el esposo igual. Entonces eso debió pesar durante muchos años en la vida, en el corazón de Abraham y Sarai. Y además, cuando Dios les da una promesa de descendencia y no llega la descendencia, pues aún debía ser más pesado la situación. Bueno, ¿qué pasa aquí? Algo tendremos que hacer. Y Sarai se le ocurre esto, ¿no? A veces puede que nos encontremos, ¿no? Que tenemos una necesidad, una situación por la que hemos orado y parece que Dios no está haciendo nada. ¿Qué pasa aquí? Pasan los años y pues habrá que hacer algo. Pues cuidado, ¿no? Sí, a lo mejor hay que hacer algo, pero nunca en contra de la voluntad de Dios. Dios no te va a forzar a pecar, no te va a forzar a hacer algo que no es su voluntad. Si es difícil, si hay que esperar mucho, lo que Dios quiere es que te acerques a Él, seguro. Eso está siendo usado para que tú confíes en Él y no en nada más. Cuidado con hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Como es lo que parece que ocurre aquí, ¿no? Que ella, Sarai, piensa, bueno, pues tendrá que ser de esta manera, la que yo pienso. Allí estaba Agar, ¿no? La sierva egipcia. Y bueno, Sarai propone esta solución a Abraham y Abraham la acepta. Parece que no hay discusión aquí, ¿no? Abraham enseguida, pues vale. Ella toma la iniciativa y que no debió ser fácil tampoco. Ella pensaba, bueno, esto no sé cómo irá la cosa, pero si hay que tener descendencia tendrá que ser así. Pero no debió ser sencillo. Y claro, algo que hace también que nosotros podemos caer en esto y hay que ir con cuidado, es que parece que justifica su iniciativa poniendo a Dios como responsable, ¿no? Cuando se lo propone a su marido, a Abraham, le dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Dios me ha hecho estéril. Pues entonces te ruego que te llegues a mi sierva, eso significa que tengas relaciones sexuales con su sierva, a ver si de ella tengo hijos, porque como ella es mía, pues tus hijos también serán míos. Eso era normal, ¿no? Era lógico en esa cultura. Como Dios me ha hecho así, pues tendrá que ser la cosa así. No es verdad. Que Dios la había hecho sí. Eso es verdad. Dios la había hecho, ella era estéril porque Dios había querido que lo fuera. Pues sí, claro que sí. Pero no para que ella haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, no. Dios es poderoso para hacerla estéril y para volverla a hacer fecunda. Dios es poderoso para cualquier cosa. A veces tomamos esa excusa, ¿no? Es que Dios me ha hecho así, Dios ya sabe que necesito eso. Y nos permitimos licencias, ¿no? O pecados respetables, como les podemos llamar a veces. No. Dios nos ha hecho, sí, somos de una manera que Dios ha permitido que seamos, pero Dios lo que quiere es acercarnos a Él y que confiemos en Él. No que es que las cosas son así, es que todo el mundo lo hace, es que no hay manera es que este mundo es así. Eso son excusas, ¿no? Lo que tenemos es un Dios todopoderoso que todo lo puede y en quien podemos y debemos confiar. Pero aquí no hay ir a consultar a Dios ni nada, ni por parte de Sarai en este momento, ni por parte de Abraham, ¿no? Sino que Abraham acepta la solución de Sarai, ya que ella es estéril, pues que tenga hijos con Agar. La fe de Abraham tampoco descansa en Dios esta vez, descansa en, pues lo que me dice mi esposa, pues tendrá que ser así. Pero hombre, es una decisión muy seria, Abraham. Aquí vais a hacer algo que no es la voluntad de Dios y es para ayudar a lo que Dios ha prometido, para que se cumpla su voluntad, pues algo está fallando, ¿no? Quizás parte de su error, y eso parece que es lo que le recrimina Sarai después a Abraham, es que cuando Dios se le apareció en el capítulo 15 y le confirmó que tendría descendencia, y Abraham dice, no, pues si no tengo hijos, será Eliezer mi heredero, y Abraham le dice, no, sino un hijo tuyo. Abraham en ningún momento menciona a Sarai, no la menciona, no dice, pero Sarai es estéril, Señor, ¿qué vamos a hacer? No la menciona. Quizá eso no debería haber sido así.
O quizá en este momento, cuando Sarai le ofrece la solución, pues ten relaciones, bueno, te doy a Agar. Él podía haber dicho, Sarai, no, oremos a Dios, busquemos su consejo. Tiene que ser con nosotros, perdóname. Mi descendencia, pero tu descendencia también. Ellos eran un matrimonio delante de Dios. La descendencia sí que Dios le habló a Abraham, de acuerdo, pero Abraham y Sarai eran una sola carne. Y delante de Dios eran una sola carne. Y la descendencia, como vemos después, era de ellos dos, de los dos. Isaac es hijo de Abraham y de Sarai, de los dos, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ahora, claro, no consulta al Señor, ¿no?, en una decisión tan importante, sino que aquí mira lo que dice, el versículo 2 dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pues vale. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado en la tierra de Abraham, en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Pues esa fue una decisión importante y afectó y tuvo sus consecuencias. Hubo que asumir las consecuencias. Como todas las decisiones que tomamos, tienen sus consecuencias y hay que asumirlas. En este año estaremos tomando decisiones, seguro, poniendo prioridades en nuestras vidas y decidiremos, bueno, pues esto es lo que me importa más, esto voy a hacer, y esto no tanto, pues bueno, lo dejo de lado. No podemos arriesgarnos a no buscar la voluntad de Dios y no esperar en Él. Debemos buscar su voluntad y esperar en Él, en todas las cosas. Y habrá cosas importantes que tendremos que esperar a lo mejor, pero tenemos que orar para que el Señor nos guíe. Como mínimo, esforzarnos en que sea su voluntad la que se cumpla en nuestras vidas. Y porque en todas las decisiones habrá consecuencias y hay que enfrentarlas. Aquí las hubo. La verdad es que la idea de Sarai funcionó. Tuvo un hijo. Agar tuvo un hijo con Abraham. O sea, funcionó. La cosa funcionó. ¿Y eso es bueno? ¿Significa que era la voluntad de Dios? No, claro. Porque que algo funcione no significa que sea bueno. ¿Mentir funciona? Sí. ¿Robar funciona? Bueno, a veces sí. Si sale bien y no te pillan, funciona. Sí. ¿Exagerar funciona? Bueno, sí, puede funcionar. Quedas mejor. ¿Ser orgulloso funciona? Bueno, sí. Tiene sus consecuencias. Pero a corto plazo, al momento, parece que funciona. Por eso se hace, por eso lo hacemos. Por eso pecamos, porque funciona. Porque va bien. Si pecamos es porque queremos pecar. No pecamos, nadie nos pone una pistola y nos obliga a pecar, no. Y además nosotros, como cristianos, tenemos libertad, no tenemos ninguna obligación para pecar. Pero seguimos cayendo a veces, porque queremos, porque funciona. Pero eso no justifica nada, no justifica que sea bueno. ¿Manipular funciona? Sí, pero no es bueno, no es la voluntad de Dios. Y a la larga, claro, tendrá sus consecuencias. Y eso que funcione no compensa para nada, porque el beneficio que obtienes momentáneamente no se compara con las consecuencias pues desastrosas que pueden venir después. Así que una cosa funcione. ¿Funciona poner luces de color en una iglesia? Bueno, sí, hay casos en que sí. ¿Y música de discoteca? Hay iglesias que sí, que parece que les funciona. Pero eso ya no es una iglesia, es otra cosa. Pero bueno, funcionar funciona. No es la voluntad del Señor. Lo que de verdad funciona en mayúsculas y bendice es hacer la voluntad de Dios. Aunque aparentemente parece que no pasa nada, parece que cuesta más. Aún así, aunque el asunto este funcionó pero no es la voluntad de Dios, aún así Dios es soberano. Dios es soberano y no escapa nada de su control. Ni siquiera nuestros errores, ni siquiera nuestros pecados. Aunque yo haya caído, haya hecho cosas mal, como decía Anselmo, ¿no?, esta mañana, si miramos atrás podemos ver, bueno, he fallado mucho, pero aún así Dios es soberano y Dios puede y va a usar todo eso para el bien de mi alma. Él me va a traer convicción de pecado, Él me va a acercar a Él
Si soy suyo, estoy en sus manos y nada ni nadie me puede arrebatar de sus manos. Así que no podemos tampoco quedarnos en un círculo de lamentarnos, uy, qué malo soy, qué poca cosa soy. No, sí, somos poca cosa, pero el Señor nos ha dado dignidad, nos ha amado, nos ha dado un lugar a su lado, nos ha hecho hermanos de Cristo. Aún a pesar de nosotros, Él nos bendice y nos ama. Aún a pesar de nuestros pecados y fallos, Él sigue obrando en nuestras vidas. Aún a pesar de que Sarai y Abraham hicieron algo que no estaba bien, Dios los siguió bendiciendo. Dios siguió fortaleciendo su fe, siguió fiel a sus promesas. La promesa de Dios no cambió, no dijo, bueno, si vais así, pues vosotros mismos, ya buscaré a otros que no, eran ellos los que Dios había escogido, pues ellos eran. Ya está, no depende de los méritos de ellos, depende de la fidelidad de Dios. No depende de si yo respondo, que tengo que responder y obedecer a Dios, pero eso no va a cambiar su amor por mí. Él sigue siendo fiel, sigue siendo soberano y su voluntad se va a cumplir. Bueno, lo que ocurrió aquí es que Agar se quedó embarazada. Y claro, hay consecuencias. Una consecuencia fue que esta sierva egipcia pues se vio embarazada y se enorgulleció y miraba mal, dice aquí, o su actitud hacia Sarai cambió, miraba con desprecio a su señora. Bueno, pues tú, la señora, ya estás vieja, ya ni siquiera puedes dar hijo a tu marido, aquí estoy yo soy la que estoy solucionando este problema. Ella actuó mal, claro. Aquí otra persona que no estaba teniendo en cuenta, Agar, el privilegio que tenía de estar en una familia bendecida por Dios, guardada por Dios, con promesas tremendas que Dios les había dado y de estar pues bajo esa gracia. Se enorgulleció y despreció a aquella a quien tenía que honrar. Ella tenía que honrar a Sarai, era su sierva, tenía que honrarla y la despreciaba. Pues eso fue un error, fue pecado de parte de ella. Que fácilmente no podemos nosotros caer en algo quizá no tan drástico, tan grave, pero olvidar cuánto nos ha bendecido Dios. Dios nos ha bendecido mucho y podemos enorgullecernos a veces y mirar a los demás, como se dice, ¿no?, por encima del hombro o como inferiores a nosotros mismos. Ya sabemos que no somos perfectos y que cometemos fallos, pero fácilmente nos enorgullecemos, decimos, no, sí, en otras cosas no, pero en esto soy mejor que el otro, ¿no? O no lo pensamos así, porque sabemos que no está bien, pero tenemos esa sensación, ¿no? Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Caigo a veces en esos pecados vergonzosos. Porque, ¿qué dice la palabra? Pues que nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo os tengo que mirar a los que veo aquí ahora mismo y considerar que cada uno, Joshua incluido y todos los demás, sois superiores a mí mismo. Bueno, como superiores, no sé si lo sois o no, pero yo tengo que consideraros así, eso es lo que dice la palabra, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, como superiores, como que yo tengo que, mi vida tiene que ser invertida para vosotros, no buscar yo el beneficio. Y así Agar y todos los demás, todos los que están bajo la gracia de Dios, tenemos que hacer esto. Nuestra actitud tiene que ser de considerar a los demás como superiores, no inferiores. Bueno, aquí lo que pasó es que esto provocó una tensión insoportable entre las dos mujeres. Claro, pues se produjo una enemistad, una tensión que Sarai ya no pudo aguantar más. Y pues ella se fue a Abraham y se quejó y dijo, mira, pues, y lo presionó a Abraham diciendo, poniendo a Dios por testigo, ¿no? Le dice, entonces Sarai dijo a Abraham, versículo 5, mi afrenta sea sobre ti. O sea, yo estoy aquí recibiendo una vergüenza, como dice aquí, ¿no?, que un desprecio, pues que esto caiga sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer y ahora viéndose encinta, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Esto, que Dios diga lo que hay que hacer aquí. Entonces Abraham, una vez más, aquí los hombres caemos en este tipo de cosas, ¿no? Elude su responsabilidad. Tú misma. Es tuya, pues haz lo que quieras. Bueno, Abraham, ¿tú eres el cabeza de familia o no?
Él elude su responsabilidad y le dice a ella, pues es tuya, haz lo que quieras con ella. Pues eso no es una respuesta como se debía esperar, ¿no? Pero Abraham hace eso, elude su responsabilidad y le dice a Sarai que ella haga lo que quiera con ella. Tampoco no es manera de arreglar las cosas, ¿no? Y lo que ocurre es que Sarai aflige, dice la palabra aquí, seguramente cargándola con mucho trabajo, lo que sea, a Agar, hasta el punto que esta chica ya no puede más y se escapa, se va. Eso tampoco está bien, porque el ángel luego le dice, no, vuelve y sométete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo correcto. El ángel de Jehová se lo dice, o sea, es el mismo Dios hablándole, pero ella aquí se ve que no podía más. En lugar de oír a Abraham, hablar con él o orar al Dios que ella estaba empezando a conocer, se va, se escapa. No está bien, pero eso nos permite ver una escena preciosa, donde Dios tiene un encuentro con esta mujer impresionante. Una escena donde vemos la gracia, la misericordia, el amor de Dios de una forma clarísima. Donde vemos que esa promesa que Dios le dio a Abraham de en ti serán benditas todas las familias de la tierra se estaba cumpliendo. Agar era egipcia, no tenía nada que ver con la descendencia ni los antepasados de Abraham. Era una egipcia que estaba viviendo con ellos allí. Sí, el pacto, la promesa de Dios es con Abraham y su descendencia, pero eso afecta a todas las familias de la tierra. Y Dios se encuentra y habla con Agar cuando ella se ha escapado, embarazada, se escapa al desierto. Quizá, probablemente, hacia el sur, hacia Egipto, con la esperanza de volver a su casa, quizá a la casa de su padre, el faraón, no sabemos, ¿no? Pero a su tierra, probablemente. Una tierra idólatra, donde se adoraban a dioses, a escarabajos, de todo, ¿no? No era bueno eso para Agar, no era bueno. Ella tenía que quedarse allí. Una familia que adoraba al verdadero y único Dios. Ese era un privilegio que ella tenía y no se estaba dando cuenta. Claro, la situación era difícil. Ahora su señora la estaba presionando y ella pues se fue, ¿no? Se escapó. Pero Dios se encuentra con ella. El mismo Dios va a su encuentro y a través del ángel de Jehová le habla varias veces, varias cosas. El ángel de Jehová, la misma presencia de Dios personificada, se preocupa por ella. Agar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Bien que lo sabía, ¿no? Es una manera de acercarse a ella para que no se asuste, para que vea que él se está preocupando por ella. Le dice lo que tiene que hacer, no, tienes que volver. También le dice que va a tener un hijo y le dice el nombre que le tiene que poner. Y el nombre es Ismael, Dios oye, porque Dios ha oído tu aflicción, le dice. Uf, qué bendición, ¿no? Para ella, una sierva egipcia que había oído, quizá no sé si había oído a Dios hablar con Abraham, pero sabía que Dios hablaba con Abraham, ahora Dios habla con ella. Y Dios le dice que Dios la oye a ella también. Qué bendición, ¿no? Qué privilegio. Dios ha oído tu aflicción. Le da promesas a Agar que son del nivel de las que le da Abraham. Tu descendencia no podrá ser contada. ¿Es descendiente de Abraham? Sí, también. El padre es Abraham. Pero le dice a ella. A Sarai no le dijo eso, así aparte de Abraham. Pero a ella le dice aparte, porque sí, eso va a haber una separación años después, ¿no? Y ella va a salir de esa familia. Pero su descendencia, esa promesa seguirá. Y Dios bendijo la descendencia de Agar. Con la descendencia, ella tuvo, Ismael tuvo 11 hermanos. Fueron 12 también, 12 hijos. No sé si todos de Agar, parece que sí, ¿no? Y fue una descendencia, pues, numerosísima también. Y vemos esa bendición de Dios, ¿no? Que sobre Agar, sobre esta mujer. Dios ha oído su aflicción y va a su encuentro y es un encuentro precioso. Pero lo que impacta más a Agar es eso, ¿no? Que darse cuenta que Dios, el Dios de Abraham, el verdadero y único Dios, me ve, es el Dios que me ve. Y yo lo he podido ver. Y ahí queda un pozo, dice aquella escritura que hemos leído, pozo del viviente que me ve. A ese pozo, ella, Dios la encontró, fue a su encuentro cuando estaba
dice al lado o cerca de una fuente de unas aguas, pero se ve que era un pozo, luego especifica, ¿no? Y ese pozo se quedó con ese nombre, ella le puso ese nombre, y también a Dios le nombró así, ¿no? El Dios que me ve, porque eso es lo que le impacta, que saberse que, pues Dios me ve, mi vida no está escondida a los ojos de Dios, Él me ve. Eso no lo había aprendido en Egipto, lo empezó a aprender en la familia de Abraham y ahora lo ve claramente porque Dios se aparece a ella. El pozo del viviente que me ve queda como testimonio de ese encuentro. Y la promesa de Dios se cumple. Lo que Dios le dijo se cumple. Tuvo un hijo y la llamó Ismael. Así que es un pasaje precioso, ¿no? Donde vemos que Dios les enseña y nos enseña a confiar en Él. A confiar en Él siempre. A recordar que hacer las cosas a nuestra manera no es la manera. No es sabio. Y si van en contra de su palabra, pues no es que no sea sabio, es que es pecado, ¿no? Y las consecuencias no serán buenas. Si estamos en una situación difícil, si tenemos que tomar una decisión, debemos buscar el consejo de Dios, debemos buscar su consejo, debemos orar antes de tomar la decisión. Señor, guíame, ayúdame, necesito tu consejo. Debemos orar y esperar en Él. Sabemos que eso es lo mejor, lo sabemos. Y tenemos motivos para hacerlo así. ¿Qué motivos? Pues que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios cumple su palabra. No importa cuánto tiempo pase. No importa la situación en la que estés. No te afanes. Oíamos el domingo pasado, ¿no? No busquemos atajos. No busquemos excusas para hacer lo que queremos. No digamos, Dios me ha hecho así, para justificar, como Sarai, ¿no? Es que Dios me ha hecho estéril. Bueno, ¿y qué? Espera, Sarai, espera. Dios no ha dicho su última palabra todavía. Dios nos ha hecho para que le busquemos a Él. Si nos ha hecho así, como seamos, da igual, cada uno somos diferentes. Nos ha hecho para que le busquemos. Para eso sí que nos ha hecho, no para que pequemos, no nos ha hecho para que pequemos, nos ha hecho para que le busquemos. Y recordar eso, que algo funcione no significa que es la voluntad de Dios. Tenemos que esperar en Él, porque Él es el Dios que nos ve. Dios es el Dios que te ve, sí. A ti te ve, sí. Todo el día, toda la noche. Hasta cuando estamos durmiendo, Él nos ve. No podemos escondernos de Él. Hasta lo que estamos soñando, Él lo ve, lo sabe. No me acuerdo que he soñado esta noche. Él sí se acuerda. Y cuando tú te acuerdas, Él también se acuerda. Todo lo sabe. Lo que piensas, lo que sientes. No, tú no sabes cómo me siento. No, yo no, pero Él sí lo sabe. Y sabe por qué te sientes así. Y sabe para qué te sientes así. Y seguro que es para que le busques, para que te acerques a Él. Así que Dios es fiel, cumple su palabra, por eso podemos confiar en Él. Y también otra cosa, que cuando Dios obra, cuando Dios hace algo, lo tiene en cuenta todo. O sea, no hay cabos sueltos. No hay que, pues, ¿y esto? No. Como cuando, me acuerdo cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro, sígueme. Y Juan también iba detrás, siguiendo. Y Pedro le dice, ¿y este? Dice, no, tú tranquilo. Que él también, o sea, Dios lo tiene en cuenta todo. No hay nada fuera de su plan. Dios escogió a Abraham, sí, lo escogió. Pero también estaba obrando en Sarai, su esposa, y también estaba obrando en Agar, no solo en este momento que se encuentra con ella, de antes seguro. Desde que nació Agar, ya estaba obrando en ella. Cuando nació allí en Egipto, ya estaba obrando en ella, preparándola para este día. Cuando nosotros nacimos, ya estaba obrando Dios en nosotros, seguro, desde el vientre de nuestra madre. Dios estaba obrando, preparándonos para lo que iba a hacer, para el día que nos iba a traer a Él, para el día que nuestras vidas serían impactadas por el Evangelio. Pero no solo para ahora, sino para la eternidad. El propósito de Dios tiene que ver con todo. Eliezer, el mayordomo de Abraham, también estaba obrando Dios en él, seguro, sí. No hay nada por casualidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Abraham. Y así es, eso se estaba cumpliendo. Lo que Dios hace lo afecta a todo. Él nos ha dado vida y ahora nos da la oportunidad de conocerle a través de su palabra. Estamos escuchando ahora y leyendo, meditando en pasajes de su palabra. Sí, y eso Dios lo está usando para edificar nuestras vidas en Él, para conocerle. Nada escapa de su soberanía. Si Él cuida de los pájaros y Él viste las flores del campo,
¿Cómo no va a cuidar de sus hijos? De aquellos a los que ha dado vida. ¿Y cómo lo hará? Pues porque es todopoderoso. No hay obstáculos para Él. No hay nada imposible. No importa que algo parezca, no, es que esto no se puede cambiar. No se puede cambiar. Dios no puede cambiar cualquier cosa. Pues claro que sí. Dios no puede sanar. Dios no puede dar vida donde no hay. Dar luz donde hay tinieblas. Claro, no es que puede, es que lo hace. Lo hace. En su momento, a su manera, no a la nuestra. A veces hay que esperar, pero hay que confiar en el Señor. Él sigue haciendo el milagro precioso de transformar vidas. ¿Se convierte gente hoy? Sí, se convierte gente. ¿Y eso cómo es posible? Porque Dios lo hace, es un milagro. ¿Ese milagro existe hoy? Sí, existe. Hay personas que se están convirtiendo hoy, seguro, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Él fue enviado para esto, para hacer la obra que Jesús empezó, de edificar su iglesia. Jesús lo está haciendo, pero a través de su Espíritu, aquí en la tierra. Y eso es motivo para dar gloria a Dios. Sí se convierte gente. Sí hay gente que Dios está preparando, corazones que nosotros vemos duros, pero que Dios está tocando ahí y que llegará el momento que se romperá cuando Dios decida. Nosotros tenemos que estar dispuestos a colaborar en esa obra preciosa que Dios está haciendo. Él sigue proveyendo para los suyos. Tienes alimento, puedes comer cada día, tienes un lugar donde dormir. Sí, hay cristianos que puede que no tengan, puede pasar incluso eso, que haya cristianos que sufran mucho físicamente, ¿no? Pero aún Dios cuida de los suyos. Aún los cristianos que eran devorados por leones en los circos romanos, Dios estaba con ellos. Su gracia estaba con ellos y Dios se los llevaba para que estuviesen en su presencia. Hay situaciones difíciles de entender o de explicar, pero Dios está con los suyos, con su iglesia, y a nosotros nos bendice mucho, esa es la verdad. Y también, por último, tener en cuenta que el propósito de Dios va mucho más allá de lo que está haciendo en tu vida. Sí, Dios está obrando en tu vida, seguro, pero lo que Dios está haciendo en tu vida va mucho más lejos de lo que está haciendo en tu vida. Aunque te ha incluido en sus propósitos, y eso es un gran privilegio, pero el propósito de lo que Dios estaba haciendo con Abraham, aquí, con Agar, con Sarai, esto que hemos leído, iba mucho más lejos de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Lo sabemos. Tenía que ver con toda su descendencia, y especialmente que a través de muchos milagros que iban a ocurrir, Sarai, la estéril, anciana, iba a tener un hijo. Eso iba a ser un milagro impresionante, pero iba a haber muchos más después, muchos milagros más que iban a culminar con la venida de Jesucristo, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, del rey David y de tantos hombres y mujeres que Dios usó de formas milagrosas para que pudiera un día nacer Jesucristo, descendiente de todos ellos, y poder venir a hacer la obra que Él vino a hacer. La venida del Hijo unigénito de Dios, Dios mismo entre nosotros. Su propósito ahora, que Jesucristo ya completó su obra aquí en la tierra, es reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo, como dice en Efesios, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Que tú y yo podamos ser algo que alabe la gloria de Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor. No hay nada mejor que eso. Que mi vida pueda ser algo que dé la gloria a Dios, pues eso es que es insuperable, no hay nada mejor, no hay nada mejor. Los cielos cuentan de la gloria de Dios, pero que mi vida pueda hacerlo, sumarse a eso, es lo mejor. No quiero otra cosa mejor, no hay otra cosa mejor que esa. Así que en este 2021 el Señor nos ayude, amén, a crecer en confianza en Él, sobre todo en eso, a no buscar hacer las cosas a nuestra manera, sino a la suya, a su manera, a esperar en Él, aunque cueste, aunque tarde, aunque signifique renunciar a cosas, aunque signifique negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle, y lo significa, es así, lo significa, pero aunque signifique eso, que confiar en Dios significa negarme a mí mismo, tomar mi cruz, lo que sea, y morir a mí mismo y seguirle, pues que eso sea lo que yo quiera hacer y que el Señor me ayude a hacerlo. Pero también, al mismo tiempo, ser conscientes de que Él es el Dios que me ve. No voy solo por ahí.
No voy en mi sufrimiento, en mi sacrificio, en mi negación de mí mismo solo, no. Dios es el Dios que me ve, como Agar se dio cuenta. Dios me ve, Dios me ve, Dios me oye. Dios le dijo, no solo te veo, te oigo. Tu hijo, Ismael, toda tu vida será un recordatorio de que Dios oye. Ismael, Dios oye, ven. Dios oye, a la mesa, a comer. Dios oye, a dormir. Se llamaba Dios oye. Ismael, eso significa. Y ella toda su vida recordaba, Dios me oye, Dios me escucha. Nosotros sabemos, por la palabra no estamos solos. El Señor nos ha traído a sí mismos. No somos el centro, Él lo es, Él es el centro. Pero por su gracia hemos sido amados de tal manera que Él nos ha acercado a Él, nos ha acercado a su gracia por medio de su Hijo, del sacrificio de su Hijo, como sabemos, que nos salvó y nos justificó para hacernos hijos de Abraham por la fe. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldad, alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Pues que el Señor nos ayude y nos guíe en este año. Vamos a orar y darle gracias.